Desde marzo del 2023 existe la ley 21.545, más conocida como la ley TEA, que lo que hace es reconocer el trastorno del espectro autista como condición del neurodesarrollo y no simplemente como una discapacidad. Eso es muy importante, y estipula que las instituciones de educación superior deben garantizar ambientes inclusivos en todas las etapas: acceso, permanencia, participación y egreso. Se basa en principios como trato digno, perspectiva de género, intersectorialidad, diagnóstico, seguimientos continuos, y reconoce explícitamente la neurodiversidad. Y UNIAC tiene muy altos niveles de participación de estudiantes que son parte de la neurodivergencia. Y para tener detalles respecto a qué es lo que aprendemos, qué es lo que se desafía, cómo funciona, estamos con Claudia Díaz, coordinadora de inclusión de UNIAC. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien. Si te puedes tú acercar un poquito más al micrófono, además, para quedar más centrada en cámara, ¿cierto? Ahí te vemos mejor. Ahí sí. Y claro, yo daba este antecedente respecto a una ley que es relativamente nueva, ¿no? Y que, como toda ley, tiene que ir acompañada de un protocolo que va a transformar ese mandato, ¿cierto?, en prácticas. Cuéntanos cuáles sientes tú que son los mayores desafíos de instalar ese protocolo y cómo lo estamos haciendo acá desde UNIAC. Mira, efectivamente la ley es bastante nueva y el protocolo es más nuevo aún, porque la ley es de marzo del 2023, pero tenemos un protocolo que son las orientaciones para la implementación de esa ley, de la conocida ley TEA, en instituciones de educación superior, que es del 28 de enero de este año. Claro, o sea, nuevecita. Unos muy poquitos meses. Yo creo que el mayor desafío es que esta ley y las que la preceden en términos de la inclusión de estudiantes con discapacidad en educación superior, mayoritariamente tiene que ver como con la transformación de la cultura universitaria, ¿no? En el caso nuestro en particular, que somos una universidad, tiene que ver con un poco la transformación de la cultura. Eso es lo que más desafía, porque la normativa habla de la implementación de ajustes razonables, por ejemplo, y eso implica de alguna manera cuestionarse la forma en que hasta ahora hemos entendido los procesos de aprendizaje en educación superior, hasta ahora hemos entendido los procesos de evaluación en educación superior. Cambia el foco, ¿no? Y deja de colocar la responsabilidad del aprendizaje solo en estudiante y comienza a interpretarla entonces como una demanda de la que nos tenemos que hacer cargo como institución completa. Desafía las metodologías, la didáctica tradicional universitaria y nos obliga a mirar los procesos de aprendizaje como procesos que son situados, que son contextualizados y que deben estar pensados y diseñados para distintas formas de aprender, de interactuar, de relacionarse con el conocimiento, ¿no?, con las personas, etcétera. Entonces ahí todo este mundo de la neurodivergencia o de la neurodiversidad nos coloca también en el escenario de ampliar esas miradas, pues, y eso es lo que más cuesta. Sí, ahora yo creo que, y aquí como te lo planteo, creo que una de las cosas buenas de este momento, porque no sé si te ha tocado escuchar especialmente gente mayor, es como, ya, ahora todo el mundo son TDAH, ¿cierto? Todo el mundo tiene una neurodivergencia, etcétera, y es como primero decir, eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que hoy día tenemos más herramientas para el diagnóstico. Así es. Y por otro lado, a mí me parece que es muy bonito, yo por lo menos lo siento acá desde UNIAC, la idea de más bien transformar el estigma, ¿no? Y no pensarla como una discapacidad, sino como inteligencias distintas, maneras distintas. Y yo pienso, por ejemplo, en una universidad como esta, en donde los estudiantes no entran por medición de PAES, donde, por ejemplo, los estudiantes de arte no tienen que hacer pruebas especiales si quieren estudiar música o teatro, etcétera. Acá son bienvenidos y bienvenidas quienes quieran estudiar en esta universidad. También permite, por ejemplo, que neurodivergencias que no les hubiera ido bien en la PAES, porque es muy específico el tipo de inteligencia y el uso de esta que tienes que tener para ser exitoso en una prueba de ese tipo de medición, claro, se quedarían fuera de la educación superior. Cuéntanos cómo ven ustedes también esas posibilidades, no solamente los desafíos, pero también sus posibilidades. Sí, absolutamente. Mira, hay un dato bien relevante. Yo creo que es importante también mencionar que la unidad que el año 2024 parte con un proceso como formal de abordaje de los temas de inclusión
y una de las primeras tareas que desarrolla la Dirección de Género, Diversidad e Inclusión es generar un catastro, comenzar a identificar quiénes son nuestros estudiantes en situación de discapacidad. Sabíamos que precisamente por esta característica de acceso directo teníamos una presencia importante de estudiantes en situación de discapacidad, pero no sabíamos a ciencia cierta cuántos estudiantes eran, dónde estaban, si habían facultades que concentraban mayor número de estudiantes en situación de discapacidad, etcétera. Entonces, una de las grandes tareas que desarrollamos el primer año de funcionamiento del área fue precisamente hacer ese catastro, y hoy día sabemos que en términos generales, ¿no es cierto?, tenemos un porcentaje de presencia de estudiantes en situación de discapacidad que es el doble de la media nacional. ¿Sí? Eso es tremendo. El informe, el CIES, que es el informe de matrículas en educación superior, contabiliza institutos de formación técnica y universidades, establece un 0.95% de la matrícula a nivel nacional el año 2024 de estudiantes en situación de discapacidad, y en UNIAC tenemos un 2%. El 2% de nuestra población estudiantil, digamos, de nuestro universo de estudiantes vigentes, han acreditado hasta ahora alguna situación de discapacidad, y de ese número total, ¿no es cierto?, de ese 2%, el 60% son estudiantes que acreditan una discapacidad en esta área como de la neurodivergencia, ¿no? Autismo, discapacidades del ámbito psíquico, psiquiátrico, que son también conocidas como estas discapacidades invisibles, ¿no?, porque no son tan evidentes, pero sí son condiciones que generan y demandan la implementación de ajustes razonables para poder favorecer procesos educativos en mayor equidad. En ese sentido, claro, la mayor explicación que nosotros tenemos para esa gran presencia de estudiantes en situación de discapacidad en UNIAC tiene que ver precisamente con este acceso directo, ¿no? Si bien es cierto, es importante mencionar que la política pública ha ido avanzando hacia la implementación de ajustes también en la rendición de las pruebas de selección universitaria. Hoy día se establecen ajustes para estudiantes con discapacidad visual, auditiva, motora, autismo, discapacidades psíquicas, déficit atencional, etcétera, en la rendición de la PAES, que son muchos de los ajustes que nosotros también tomamos como referente para poder implementar en el proceso educativo dentro de UNIAC. Sin duda, el no tener esta barrera de acceso, ¿no es cierto?, que sí existe en gran parte del sistema universitario, favorece que tengamos un acceso mucho más equitativo. Ahora, el tema es, eso favorece el acceso, ¿sí? Pero no necesariamente eso asegura permanencia. La permanencia tiene que ver con todo lo que hacemos posterior a eso, ¿no? Ahora, a mí me pasa, Claudia, que independientemente que hoy día además reconozcamos las neurodivergencias y que reconozcamos que tenemos que repensar nuestras maneras de enseñar y de evaluar, a mí me pasa también que siento que este reconocimiento ha tenido cosas luminosas y algunas oscuras, ¿no? Sí, hay una cosa que de hecho vamos a tratar este viernes con el decano de psicología, esta cosa que también las redes sociales han hecho autodiagnóstico, ¿no? Sin diagnósticos serios, pero no, yo entonces me pongo la etiqueta, yo soy. Sí. Y eso es complicado por muchas razones, pero por otro lado, a mí también siento, habiendo hecho clase los últimos 18 años, que ha habido cambios culturales que no solamente tienen que ver con los diagnósticos específicos de cierta parte de la población, sino también con que efectivamente nuestras maneras de enseñar, esta idea absolutamente vertical del profesor o de la profesora, ¿cierto? Esta idea como del académico que viene de las nubes, ¿cierto? Y tiene una voz autorizada, incontestable, también es algo que está entrando no solamente en cuestionamiento, sino derechamente en caducidad. Entonces, pienso de nuevo y te lo pregunto, ¿puede ser este desafío una oportunidad para generar maneras de enseñar y de evaluar que sean más coherentes con la época en que estamos viviendo? Absolutamente, absolutamente. Bueno, el gran aporte del reconocimiento de los procesos de inclusión y del reconocimiento de la diversidad, porque la diversidad existe en todos los lugares, sí, ¿no? Esta no es una situación que aparezca en la medida en que las universidades o los institutos de formación profesional creen sus unidades de inclusión. Es una realidad que existe, que ha existido siempre, y que lo que hacemos hoy día es visibilizar para poder garantizar
condiciones de equidad en esos procesos de educación. Lo que ocurre allí en términos de oportunidad, siempre con los procesos de inclusión, ¿no es cierto?, cuando nosotros visibilizamos esta diversidad y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para garantizar derechos, ¿no es cierto?, a todos nuestros estudiantes en el sistema escolar, como en el sistema de educación superior, como también en los ámbitos laborales? También tenemos hoy día una política o varias leyes de inclusión laboral que demandan ajustes en ese ámbito. Es precisamente el que es una oportunidad para poder repensar aquellas lógicas que tradicionalmente han establecido formas de interacción en los distintos espacios, donde se consideran ciertos cánones de normalidad que, por supuesto, dejan fuera a un montón de personas claro, de las distintas dinámicas. La normalidad siempre la establece el poder. Exactamente. Entonces, finalmente lo que hacen los procesos de inclusión es eso, ¿no? Es cuestionar estas lógicas de poder en donde se establece una forma, en el caso específico nuestro, ¿no es cierto?, donde se piensa en una forma de aprender que es típica, ¿no?, que es estereotípica, que es promedio, que es estándar. Y el trabajo en el área de inclusión, la visibilización de estos procesos, lo que hace precisamente es cuestionar aquello, ¿no? Es cuestionar qué es lo que estamos entendiendo como aprendizaje promedio, aprendizaje normal, y como interacciones también, ¿no? Porque no tiene que ver solo con el aprender y el evaluar, también tiene que ver con empezar a mirar cómo estamos relacionándonos, cómo estamos interactuando. Por lo tanto, finalmente los procesos de inclusión lo que hacen es abrir una ventana, una oportunidad enorme para mirar finalmente los procesos de convivencia en un espacio que en este caso es el universitario, pero que puede ser el escolar, el familiar, el laboral, el comunitario, etcétera. Ahora, a propósito de eso mismo, de la idea de las oportunidades, uno puede pensar también que hay un ejercicio que se está haciendo desde la neurociencia de explicar la neurodiversidad no como una patología, sino como una variabilidad normal al interior del cerebro humano y de las comunidades humanas, y que son perspectivas cognitivas distintas. Así es. Que pueden enriquecer. Y ahí te toca directamente trabajar con los alumnos y alumnas de la comunidad UNIAC. Me imagino que dentro de nosotros los profes también tenemos, sin duda, colaboradores, docentes, estudiantes. Estamos todos ahí. Y quería preguntarte, ¿qué sientes tú que como profesional, pero también como comunidad, podemos aprender de las personas que piensan distinto? Sí, mira, ahí como resaltar un poco este concepto de la neurodiversidad, ¿no? Que es distinto al de neurodivergencia. Este concepto de neurodiversidad lo que alude es precisamente a la idea del concepto de diversidad en los cerebros, ¿no? O sea, no existe una sola forma de cerebro, no existe una sola forma de funcionamiento cerebral, y esa forma de funcionamiento cerebral define también la manera en que construimos la realidad. ¿Sí? No tiene que ver con esta idea de ser más o menos inteligente, sino que tiene que ver con cómo construimos la realidad. Entonces, cuando hablamos de neurodivergencia, estamos hablando efectivamente de algunos funcionamientos cerebrales, ¿no?, que se distinguen del promedio, del estándar o de lo que hasta ahora entendíamos como estándar, y que de alguna manera argumentan el que haya personas que construyen la realidad de una manera distinta. Por lo tanto, desde esa perspectiva no se habla o no se aconseja hablar de persona, o sea, de persona con autismo, sino de persona autista. La comunidad autista ha hecho bastante hincapié en eso, ¿no? Como no es que yo tenga autismo, yo soy una persona autista, eso me define como ser humano, define la forma en que interactúo, en que construyo la realidad, etcétera. Y en ese sentido, entonces, claro, todos los participantes de esta comunidad universitaria, que como tú bien dices, estudiantes, colaboradores, docentes, etcétera, nos demanda abrir también esas miradas y empezar a valorar también otras formas de hacer lectura de la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de autismo, por ejemplo, desde la cosa más teórica, ¿no?, y desde el aporte que ha hecho la neurociencia en ese conocimiento, entendemos que las personas autistas, por ejemplo, tienen un análisis mucho más detallado de la realidad, ¿sí? Eso a veces hace que los tiempos de respuesta sean más largos, porque hay un procesamiento de información que es mucho más profundo también, ¿sí? Entonces, hay allí un aporte respecto de
una construcción o una lectura del mundo que probablemente nos desafía a comprenderlo desde el detalle, desde muchos detalles y una riqueza en ese análisis que probablemente una persona que no está dentro de este ámbito de la neurodivergencia no advertiría siquiera. Sí, estaba pensando, mira, te escuchaba, Claudia, que esta idea de la discapacidad tiene que ver con la discapacidad en este mundo. O sea, también podemos pensar que comunidades humanas, como lo estábamos hablando recién con Andrés Valenzuela, las comunidades humanas prehistóricas, y es importante decir eso, de hecho sé que estoy rayando con el tema, pero es como los seres humanos hemos vivido 200.000 años, es el cálculo, ¿no? Y la manera en que organizamos el mundo es relativamente nueva, tiene 5.000 años, más o menos 10.000 máximo si le estoy preguntando a alguien. O sea, esto es menos del 10% de lo que la humanidad ha vivido, y en otras comunidades humanas, incluso en comunidades humanas contemporáneas, la neurodivergencia no es censurada, sino celebrada. Entonces todavía tenemos cosas que aprender ahí. Muchísimo, muchísimo. Y ese aprendizaje pasa primero por poder reconocer el valor de personas que aportan desde un lugar diferente, desde un lugar distinto. Por eso vuelvo a la idea de esta interpelación, ¿no? A cambiar los lentes en el fondo, o sea, entender que la realidad se puede mirar desde ópticas muy distintas, y finalmente el gran valor de la diversidad es esa, nos empuja a aquello. Y salir del lugar de comodidad. Ahora yo también me pregunto, con todo lo que para una profe me pasa, ¿no? Es incómodo tener que decir, chuta, la manera en que yo hacía clases hasta hace 5 años atrás ya no sirve, no solamente porque tengo más alumnos reconocidamente neurodivergentes o en situaciones psicológicas delicadas. Ahora, yo creo que cuando yo era estudiante eso también estaba, lo que pasa es que estábamos todos sobreadaptados. Así es. Y eso también generó todo tipo de neurosis que hoy día tenemos más de adultos, ¿no? O sea, es como, partamos por eso también. Pero también pienso que incluso para quienes no son reconocidamente neurodivergentes, repensar, ¿no?, las maneras de aprender tiene más que ver también con este mundo, porque esta idea de yo te enseño un contenido, tú te aprendes el contenido de memoria, querido, es ChatGPT, ya fue eso, ¿no? Exactamente. Entonces también tenemos que pensar no solamente en función de que hay una parte de la comunidad que hay que respetar en términos de su diversidad y sus características, sino también porque el resto de nosotros también estamos en un mundo que ya no es ni funciona como cuando nosotros estábamos en la universidad. Estamos en la era de la pluralidad, yo creo que eso es innegable. En cualquier situación, pensar formas únicas de funcionar, de interactuar, de evaluar, de enseñar, de aprender, etcétera, están, como tú dijiste, en franca caducidad, ¿no? Entonces, si lo llevamos al aula, digamos, a los procesos de aprendizaje en el aula, yo creo que una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos cuando hablamos de inclusión es que nos remitimos, nos demanda, ¿no es cierto?, la idea de la diversificación. O sea, no podemos seguir enseñando de una sola forma, no podemos seguir evaluando de una sola forma, no podemos seguir intencionando una misma forma de interactuar o de vincularse estudiantes con estudiantes, estudiantes con docentes, ¿sí? O sea, los procesos de inclusión nos interpelan derechamente a la idea de la diversificación. Pensar más de una forma, más de 2, 3 formas, porque efectivamente nunca ha sido solo una. Lo que pasa es que hoy día entendemos, ¿no es cierto?, reconocemos aquello que siempre ha existido, y que hoy día además la política, la normativa, no solo nacional, sino que internacional, nos mandata a reconocer y a respetar, garantizar derechos ahí también. Además también pensar que lo rígido se rompe, ¿no? Que hay que ser como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Así es. También pensando en que, de nuevo, las enseñanzas rígidas, así es, que son con las que nosotros nos entrenamos y con las que, esto es lo gracioso, con lo que se entrenaron nuestros profesores, y que lleva, no sé, 100 años una persona delante de la sala dictando cátedra, literalmente dictando cátedra, es algo que no solamente no funciona porque hay más diversidad reconocida en la sala, sino también porque el mundo allá afuera ya no funciona así. Necesitamos que nuestros alumnos y también nosotros tengamos otro tipo de habilidades. Así es. Así las que habilidades para el siglo XXI, ¿no? Exactamente. Bueno, acá en UNIAC lo estamos pensando en humanidad para el siglo XXI también, sí, en nuestro proceso de planificación. Así que tenemos mucho que seguir aprendiendo, y agradecemos mucho a Claudia Díaz, coordinadora de inclusión de UNIAC, que haya venido a nuestro estudio y ha subido desde su oficina a acompañarnos acá en el estudio para ayudarnos a pensar un poco esta realidad
y también como UNIAC, como institución de educación superior, está trabajándola. Gracias por venir, Claudia. Gracias a ustedes por el espacio. Vamos a seguir encontrándonos. Nosotros así vamos será. a la música y a la vuelta vamos a estar hablando de libros a propósito de diversidad, pero en este caso a propósito del mes del orgullo, vamos a hablar de buenos libros escritos por mujeres que nos ayudan a conmemorar el Pride. Ya volvemos.